Vamos a comentar, hermanos, un tema que ya viene siendo urgente comentar porque se ha difundido demasiado al punto de que muchas personas lo creen, incluso personas que tienen formación y conocen la tradición y la historia de nuestra Sagrada Iglesia Católica, lo creen. ¿Qué es? El tema de la revelación y sus fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? La revelación, partamos por ahí, es lo que Dios comunica a la criatura, lo que comunica al ser humano, se revela. Dios se revela con la intención de poder amistarse nuevamente con el ser humano. La misericordia de Dios está desde que se rompió con el pecado original, atenta a proveerle al ser humano la posibilidad de poder sanar esa amistad entre ambos y que el ser humano no ande perdido por el mundo, porque el mundo está regido por el príncipe del mundo, como dice nuestro querido Señor Jesucristo, que es el malo. Entonces, nosotros en general podemos decir que la revelación comienza con el pueblo judío. Dios comienza revelándosele al pueblo judío, que eran en principio básicamente una tribu, eran un pueblo muy pequeñito, nómade, y a sus patriarcas, Abraham, Jacob, Moisés, los primeros. Dios se le empieza a revelar a ellos porque encuentra en ellos la posibilidad de que ellos sean su pueblo y que a través de ellos Dios pueda mostrarse al mundo y mostrar que existe solo un Dios, porque Dios le ofrece al pueblo judío ayudarle en todo, que ellos vayan donde vayan, van a avanzar y nadie los va a parar, van a ir a la tierra prometida y nadie les va a hacer competencia, ellos van a poder guerrear contra pueblos más fuertes, más grandes, con ejércitos, y no van a darle batalla porque ellos van con el brazo fuerte de Yahvé. Y si ellos respetan las leyes que Yahvé les da, ellos van a estar con Yahvé y van a ganar. Y les va a ir bien. Y Yahvé les da una serie de leyes que quedan plasmadas tanto en las leyes que le da Moisés como lo que leemos en el Deuteronomio. Entonces, la primera idea, por decirlo así, de revelación es Dios con el pueblo judío, ofreciéndole al pueblo judío ser su Dios, su único Dios, porque no hay otros dioses, todo lo demás es confusión. Hablar de otros dioses en realidad es un error, es un problema lingüístico, son ídolos, se les dice ídolos, porque no hay otros dioses. Las personas, los seres humanos, las criaturas le llaman dioses, pero no son dioses. O son demonios que andan por ahí, por el mundo, por la naturaleza,
como pasaba con los pueblos prehispánicos, que adoraban demonios que les pedían sacrificios de sangre, o se crean ídolos ficticios, o adoran una montaña, un río, etcétera. El ser humano ha pasado por muchas formas de adoración falsa. No hay dioses, hay solo un Dios. Por eso el credo dice credo in unum deum. Y unum en latín no quiere decir creo en un Dios, porque eso sonaría a creo en uno de los muchos dioses, yo creo en este, como si hubieran varios y yo en este en el que yo creo. No, unum significa único, no significa uno, significa único. Creo en el único Dios, factorem celi et terrae, el que hizo el cielo y la tierra. Entonces tenemos esta primera parte, que la revelación, podemos decir que hay una revelación para el pueblo judío que se les da la ley, lo que nosotros llamamos la antigua alianza o el Antiguo Testamento, que significa lo mismo. Testamento y alianza son sinónimos, significan lo mismo. Entonces el pueblo judío recibe la ley, y al recibir la ley, Dios, como se dice, por lo menos acá, no sé si en otros lugares hispanos se dirá también, es como que se las da en bandeja. Les dice, tomen, ustedes van a ganar. Yo voy a estar con ustedes, yo voy a ir delante y voy a ir despejándoles el camino. Lo único que tienen que hacer ustedes es serme fiel. No tienen que meterse con ídolos, no tienen que hacer abominaciones, no tienen que cometer faltas morales y contra natura, ni nada de cosas raras aquí que andan dando vuelta por otras tribus y pueblos que nos rodean, porque había mucha idolatría en otros pueblos. No tomen eso. Y al contrario, dice que cuando llegan y ellos se van a posicionar en alguna tierra y en esa tierra ellos encuentran que hay ídolos, los destruyan. Así que eso del ecumenismo, del falso ecumenismo, de que hay que respetar lo que cree todas las sectas y cultos que hay, eso nunca, eso es una falsa doctrina inventada ahora, hace poco, o sea, un par de años. Dios Yahvé dice explícitamente, esos ídolos destrúyanlos. No se metan con esas cosas, ni tampoco, si por ejemplo se encuentran con un ídolo hecho de oro, tomen ese oro para hacer otras cosas, o ni siquiera para usarlo para mi altar, para el arca, por ejemplo, de la alianza. Ni siquiera para eso, porque está contaminado. Ustedes se pueden meter en problemas por estar usando ese tipo de cosas. Desháganse de esas cosas. Todas esas cosas que tienen que ver con ídolos, adoraciones y cosas falsas, desháganse de eso. Porque son falsas, y todo lo que es falso los lleva al malo. Entonces, podemos hablar de una primera revelación al pueblo judío. El pueblo judío, en algunos momentos, cumplió la ley, les fue muy bien, pero la mayoría de las veces no cumplió la ley y les fue muy mal. Porque cada vez que al pueblo judío le iba bien, significaba que se estaban portando bien y que Yahvé estaba con ellos. Cuando ellos empezaban a portar mal, y portar mal significa se volvían idólatras, empezaban a meter ídolos,
empezaban a meter, a hacer costumbres de fornicación, de abominaciones, de cualquier otro tipo de cosas, Yahvé les daba vuelta a la espalda. Entonces, eso se puede tomar como revelación o una proto-revelación antigua revelación. Porque para nosotros los católicos, cuando hablamos de revelación, hablamos desde nuestra nueva alianza. Es decir, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la plenitud de los tiempos, dado que los judíos no cumplieron la ley, la misericordia de Dios, infinito amor, hace que envíe a su propio Hijo a hacerse cargo de qué está pasando acá y poder mandar el último salvavidas para el ser humano. Y es Cristo quien termina cumpliendo la ley que había quedado inconclusa, que Dios les había dado, entre ellos la ley mosaica. Por eso también Cristo dice, todo está cumplido. Están cumplidas la ley, las profecías, está todo cumplido. Toda la etapa que vivieron los judíos se cumplió. Ahora empieza una nueva alianza. Y él lo dice explícitamente también cuando alza el cáliz y dice, esta es mi sangre que será derramada por el pecado de muchos, el símbolo de la nueva alianza. Entonces, ¿de qué problema vamos a hablar? Porque eso es una pequeña introducción para localizarnos. De que se ha difundido durante décadas la idea de que hay 3 fuentes de revelación, que serían la Santa Biblia, la Santa Tradición y el Magisterio. Y ahí hay un problema. Porque la revelación, cuando uno empieza a estudiar teológicamente estos temas con profundidad, se da cuenta de que la revelación termina en un momento. ¿Y cuándo termina? La revelación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo termina con el Apocalipsis, termina con San Juan. A la muerte de San Juan se cierra. Él, al haber sido el más joven de los apóstoles, es el último en fallecer. Ahí se cierra el proceso de revelación de la época de Cristo, que es la nuestra. Nuestra revelación se cierra ahí. Y si bien, como leemos en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesucristo le pide al Padre que envíe al Paráclito, Espíritu de verdad, Espíritu Santo, a que les mantenga fresca la revelación, a que les acabe de explicar cosas que ellos no alcanzaron a entender en su momento por la velocidad de los acontecimientos como se vinieron. Imagínense que les enseña el misterio de la fracción del pan, que es básicamente la primera misa, nuestra primera misa, y lo que les está enseñando es a repetir hasta el día postrero lo que va a ocurrir
horas después, que es que nuestro Señor Jesucristo va a estar como un cordero crucificado, sacrificado, va a ser sacrificado en tanto cordero de Dios. Entonces son horas de diferencia. Entonces va a alcanzar a entender que lo que Él les había dicho en la noche, a la mañana siguiente se estaba cumpliendo, y que era eso de lo que estaba hablando en la noche, y que eso significa que ellos tienen que cumplir con el misterio de la fracción del pan. Eso no hay cabeza humana que pueda entender eso. Cuando nuestro Señor resucita en su cuerpo glorioso, Él se aparece a los apóstoles y les sopla Espíritu Santo, y lo primero que hace es mandarlo a evangelizar, porque Él estaba muy preocupado de que su iglesia quedase funcionando. Porque Él vino a salvarnos, a salvar almas. Y para poder salvar almas, se puede decir en términos técnicos, por decirlo así, un sistema de salvación, una forma, es el método de salvación. Y esa es la Santa Iglesia a través del sacrificio incruento, que es la repetición del misterio de la fracción del pan, que Él les había enseñado esa noche, haciéndolos sacerdotes. Para que los apóstoles pudieran entender eso, nuestro Señor Jesucristo les comparte Espíritu Santo. Porque como les digo, es algo que no... Y más aún personas que algunos no sabían leer ni escribir, pudieran llegar a descifrar que ese puzzle significaba eso, no era sencillo. Y ahí tuvo que entrar el Espíritu Santo para poder que ellos lograr comprender que eso es la Santa Misa en el fondo. Y eso es lo que se continuó luego practicando por todas las comunidades. Y con todas las comunidades me refiero a todas las con las cuales San Pablo se mantenía en correspondencia, todas las que fundaron los apóstoles y sus discípulos, incluyendo la Iglesia de Roma, y todo eso en tiempos de la persecución, en tiempos de los mártires. Volviendo al punto, la revelación se cierra. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el Paráclito? ¿Qué es lo que sigue revelando el Paráclito? Lo mismo. Cada vez que el Paráclito inspira a una santa o a un santo, compartiéndole sabiduría, lo que le está revelando, si pensamos por ejemplo en San Agustín, en Santo Tomás, en Santa Catalina de Siena, en San Bernardo de Claraval, etc., San Buenaventura, lo que le está revelando, si nosotros lo leemos, está en completa concordancia y ya está implicado en la revelación primera de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esto es como si lo hubiese dicho Cristo, porque aquí no hay contradicción. Lo que esta santa o este santo está diciendo está correcto. Pertenece a la revelación, a la única revelación, la de nuestro Señor Jesucristo.
Y el Paráclito de lo que se preocupa es de que la Santa Iglesia y el Magisterio no se desvíen, y les está constantemente refrescando. Acuérdense que Cristo dijo esto, acuérdense que eso que están diciendo no va, porque si ustedes miran hacia atrás y miran su santa tradición, se van a dar cuenta que eso que están diciendo ahora nunca ha sido parte de la Iglesia Católica. Y no se puede inventar un nuevo evangelio. Porque el evangelio y la revelación van juntos, son un solo bloque. El evangelio es básicamente la difusión de la revelación. La palabra evangelio, como muchos deben saber, significa la buena nueva, que se compone de la palabra griega angelus, que es buen mensaje, buen mensajero, porque de donde viene ángel significa mensajero en griego. Y que luego en latín pasó a ser v corta, pero en griego es como Eucaristía, Eucharistos. El evangelio es lo que se utilizaba cuando ocurría algo bueno y se mandaba a un mensajero a caballo corriendo a toda velocidad a contar a los otros pueblos que había ocurrido algo muy bueno. Eso es un evangelio. Es enviar un mensajero con una buena noticia. Entonces, el evangelio es la difusión de la revelación. Y la revelación incluye todo lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y lo que está plasmado en la Santa Biblia. Y digo porque todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra supera a lo que está en la Santa Biblia. Que la Biblia fue creada, como le he dicho también otras veces, al interior de la Iglesia Católica. Porque como muy maleducadamente dicen algunos protestantes, la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Señor, discúlpeme, pero a la época de Constantino nosotros habíamos tenido 25 papas. O sea, ya íbamos por el papa 25 cuando apareció Constantino en la historia. Así que no creo que él haya podido fundar algo que ya llevaba 25 papas. O sea, historia ya teníamos. Nosotros nacimos con Santa Misa. Tuvimos la primera Santa Misa en el cenáculo, con el mejor el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, haciendo el misterio de la fracción del pan. Luego sus apóstoles, sus sacerdotes apostólicos, pudieron difundir el misterio de la fracción del pan e ir componiendo la Santa Misa para poder ir alimentando con el pan del cielo a las comunidades. Porque hay que comer el cuerpo del Cordero, hay que comer, el Cordero tiene que ser entregado a Dios y una parte comida, como pan del cielo. Y hay que beber su sangre, que es la señal de la nueva alianza, sangre preciosa que será derramada por el pecado de muchos.
Todo eso tienen que conocerlo todas las comunidades de la Santa Iglesia Católica. Y como también deben saber muchos, católico es un adjetivo, no un sustantivo, no es un nombre. Es una forma de decirle algo, como decirle blanco, negro, tibio, frío, caliente. Es un adjetivo que significa, es una característica. Que la revelación que Cristo vino para evangelizarla por el mundo, al ser por el mundo, por todas las tribus y naciones y pueblos, es católica. Es católica. Y eso significa es universal. Porque la palabra católica, kasolu, en griego significa universal. Porque antiguamente las religiones eran locales, pertenecían a los pueblos. Y ni siquiera Roma, que era el imperio romano que había conquistado todo el mundo, ni el de Alejandro Magno tampoco anteriormente, que habían conquistado todo el mundo mediterráneo, habían instaurado una sola religión. No, ellos dejaban que cada pueblo tuviera su propio culto y no les daba lo mismo. En el caso de Cristo es una novedad. Él lo que hace es traer una revelación que tiene que ser evangelizada. Es decir, tiene que recorrer pueblos, tribus, naciones, lugares y unirlos a todos. Entonces todo ese proceso es distinto. Por eso también queda atrás el tema de la circuncisión, porque el tema judío ya fue, como dice nuestro Señor Jesucristo, todo está cumplido. La ley se cumplió y Cristo la sintetizó en la alianza, en la nueva alianza del amor, la ley del amor, que es amarás a Dios de cuerpo y de alma, de mente, con todo tu ser, y amarás, entre ustedes se amarán como yo os he amado. En el fondo ese es el mensaje de él. Se suele decir amar al prójimo como a ti mismo, pero eso no es el nuevo mandamiento de Cristo. Eso ya venía en la ley antigua de los judíos. El nuevo mandamiento de Cristo es como él lo dice: Udiligatis in vicem sic udilixivos. Ustedes tienen que amarse entre ustedes como yo los he amado. Y suena bonito, pero es muy difícil. Y de hecho es imposible, como he dicho otras veces, es imposible. El ser humano no puede alcanzar el nivel por sí solo de amar como ama a Cristo. Y por eso nosotros necesitamos la gracia. Y la gracia nos permite completar esa altura que nos falta para que se eleve el corazón. Cuando decimos sursum corda, habemos ad dominum, elevad el corazón, lo tenemos elevado hacia el Señor, es porque estamos entrando en gracia. Y el corazón y el alma se está levantando esa diferencia que nos falta para poder santificarnos. Gracia santificante. El ser humano puede llegar a la santidad, pero le falta un trecho, y ese trecho Cristo lo pone. Cristo está dispuesto a poner para cada uno de nosotros, si uno es capaz de soportar el amor de Cristo, le presta esa diferencia de altura que falta y lo levanta a uno. Por eso también
están las historias marcadas por cómo los grandes santos y santas de nuestra historia a veces se les veía que estaban como flotando, porque se elevan, porque vamos hacia arriba. El corazón hay que levantarlo, y si el corazón se empieza a levantar, uno termina levantándose también. El alma se levanta, es ligera, el alma no tiene peso. Pero para que eso ocurra, el alma tiene que sacarse de encima todos los malestares, todos los odios, todos los rencores, todos los pecados. Tiene que confesarse bien y todas las veces que sea necesario para poder aligerarse. Bueno, volviendo al tema. Revelación. Entre nuestro Señor Jesucristo y la Santa Biblia hay una unión indisoluble. A pesar de que Él no vino a escribir un libro, se escribió su Evangelio, gracias a Dios, por inspiración del Espíritu Santo, palabra de Dios. Tenemos las cartas apostólicas, las epístolas paulinas, que al interior de la Santa Iglesia, cuando la Iglesia ya llevaba siglos, y llevábamos siglos de misa, sin Biblia, empiezan a juntarse las cartas y los libros para la Santa Biblia, para poder tener el libro de los libros, y que todos los libros no anduvieran separados por ahí, sino que estuviesen todos juntos. Y ese es un trabajo entre el Papa Dámaso I con San Jerónimo. Quien San Jerónimo, que era muy ilustrado en el buen sentido de la palabra, era muy erudito, mejor la palabra, no me gusta la palabra ilustrado, es pretenciosa. Era muy erudito en el sentido de que conocía todas las lenguas santas. Las lenguas santas son el latín, el griego y el hebreo. Además conocía también el arameo y otras lenguas de las zonas del Mediterráneo, de Egipto, de Tierra Santa, etc. Conocía otras lenguas. Lo principal es que conocía las lenguas santas. Para nosotros nuestra lengua sagrada es el latín. Porque, como he dicho otras veces también, latín, griego y hebreo son los idiomas en los que estaba escrito la tablilla que tenía la cruz, la Santa Cruz puesta arriba de nuestro Señor Jesucristo. Eso le da un valor infinito a esas lenguas. Y por eso nosotros en la Santa Misa hemos ocupado por prácticamente 1970 años hemos ocupado lengua sagrada para hacer nuestro santo ritual de tener a Cristo en presencia real. Es decir, la Santa Misa. Entonces, ¿qué pasa? La revelación que queda plasmada en la Santa Biblia, que ahí está toda la historia de nuestro Señor Jesucristo y cómo se empieza a difundir el Evangelio, y ahí también queda claro que no puede haber otro Evangelio. Y luego viene el avance del Espíritu Santo, del Paráclito, ayudando a la Santa Iglesia de Cristo, que Él mismo fundó. Todo eso es revelación. Revelación 1, Cristo y la Santa Biblia. Revelación 2, todo lo que el Espíritu Santo
Paráclito ha ido refrescando a través de 2000 años. De diversas formas para que las personas puedan entender, ha ido dando revelación. Pero es la misma revelación, no es una cosa nueva. Porque lo que el Espíritu Santo ha ido mostrando durante siglos y siglos, le ha ido mostrando a santas y santos, es lo mismo, pero dicho en otras palabras. Y de ahí, por ejemplo, nace el catecismo, nacen los dogmas, nacen las doctrinas, nacen las catedrales, nace la música polifónica, nace la música litúrgica de la Santa Misa, todas las bellezas de la multiforme sabiduría de Dios, como dice en Efesios, que se expresa a través de su iglesia. Porque todo eso es testimonio de la verdad que Cristo es. Es decir, todo lo que el Paráclito ha revelado en 2000 años es en realidad lo que está contenido en la única revelación, dicho con otras palabras. Pero es lo mismo. Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios, es segunda persona, Verbo encarnado, Hijo de María, Virgen por siempre. Da testimonio de lo mismo. Lo que nosotros creemos está contenido en ambos lados de la misma revelación, por decirlo así. Son como las dos caras de una misma moneda. O sea, por un lado está la Santa Biblia y por el otro lado está la Santa Tradición. Y ambas confirman nuestra fe. Lo que nosotros creemos está inscrito por ambos lados. Es lo mismo. Una catedral dice lo mismo, dice Cristo es Hijo de Dios, Cristo es Dios, Cristo nació de Santa María Virgen por siempre, dice lo mismo, expresa lo mismo. La revelación es una, el Evangelio es uno. Y la Santa Iglesia puede alimentarse de esos dos canales, a través de la Biblia, a través de la Santa Tradición, porque hay cosas que, como San Juan explica, que no caben en la Biblia y que se han tenido que transmitir por Santa Tradición. Por eso, por ejemplo, las procesiones, las revelaciones marianas, etcétera, todas esas cosas no están en la Biblia, pero pertenecen a nuestra fe católica. Y de hecho la Biblia recién se aparece como Biblia, bajo ese nombre. Hay un libro que se llama Biblia, el libro de los libros, Biblia, aparece cuando la Santa Iglesia ya por el año 320, y ya llevábamos mucho tiempo haciendo misa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién le enseñó a hacer misa a las primeras comunidades? ¿Cómo aprendieron? Por Santa Tradición. Porque el Espíritu Santo siempre va enlazado con la Santa Tradición. El Espíritu Santo avanza junto con la Santa Tradición. Se va transmitiendo. Por eso van los cantos de los salmos, por ejemplo. ¿Por qué en la misa se cantan salmos? ¿Dónde sale eso en la Biblia? Es del Nuevo Testamento. ¿Dónde sale eso? Que tenemos que cantar salmos. Hay por ahí algunas referencias vagas, sí, pueden haber,
pero que esté estipulado así como una doctrina, no. Entonces, nosotros vivimos sin Biblia varios siglos en que nosotros vivimos alimentados solo de la santa tradición. La Santa Iglesia vivió alimentada repito, la Santa Iglesia vivió alimentada solo de la santa tradición y algunas cartas que habían en algunas comunidades, porque no todas las comunidades tenían cartas ni epístolas, y lo más normal es que tuviesen solo algunas hojas, algunos papiros sueltos. No tenían el libro de los libros con todo compilado, que es la Santa Biblia, que se hizo después. Solo tenían un par de hojas y las enseñanzas de la Santa Tradición por parte de los apóstoles y sus discípulos. Entonces, la Santa Tradición y la Santa Biblia forman la solidez del Evangelio para que se pueda adquirir un cuerpo sólido con el cual poder viajar por el mundo y llevar en un solo libro, bien protegido, llevar todo. Y va incluido los libros judíos, porque ahí en los libros judíos está también presente Cristo en forma profética. Y hay que saber leerlo. Porque la antigua alianza del Antiguo Testamento se lee en clave de Cristo, no en clave de judío, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos católicos. Entonces, tenemos dos fuentes de revelación: la Santa Biblia y la Santa Tradición. Repito, tenemos dos fuentes de revelación: la Santa Biblia, la Santa Tradición. Entonces, ¿qué hace el magisterio? El magisterio, que viene a ser quienes administran la Santa Iglesia, se dedica a la transmisión de la revelación, a la difusión de la revelación, pero no a producir revelación. Y eso es lo que hay, ese es el error que se comete hoy en día. Que creen que cuando por ejemplo se emite un dogma mariano, se está creando revelación. Eso no se hace desde Pío XII, pero eso no es crear revelación. Eso es dar testimonio de algo que ya estaba implícito, que ya estaba incorporado en la historia de la salvación y en las revelaciones, ya está incorporado. Lo que pasa es que gracias a los estudios teológicos y al Espíritu Santo nos dimos cuenta de que María es inmaculada desde la concepción, de que María fue asunta, de que María es Madre de Dios. Pero eso ya está presente desde el principio. No es un invento nuevo. Es sacar a la luz algo que estaba ya entre líneas, ya estaba incluido, pero no se habían dado cuenta que estaba ahí. Era cosa de saber unir las frases correctas y descubrir que en el fondo eso está ahí.
y no es una invención, no es un invento, no es como que el magisterio puede llegar, juntarse todos los cardenales con el Papa y ponerse a ver qué inventamos. Inventemos que es una doctrina nueva, el que las comunidades sodomíticas nadie puede tocarlas y nadie puede mirarlas a los ojos ni decirles nada, como el tipo de dirección que están tomando ahora, que es bastante al revés. No se puede hacer eso, porque si uno va a la santa tradición, a las fuentes que son la Santa Tradición y la Santa Biblia, se va a dar cuenta que lo que dice ahí es todo lo contrario. Serán castigados, se irán afuera donde es el llanto y el rechinar de dientes. Allá, ese es su lugar. Si es que no se arrepienten y entran al camino del Señor, que siempre los va a aceptar. ¿Por qué? Porque es amor eterno, amor infinito. Pero el pecado no. Los pecadores sí. Hay que aprender esa diferencia. Los pecadores siempre son aceptados, porque todos somos pecadores. Lo que no se puede aceptar es el pecado. Los pecadores sí, el pecado no. Que una persona que comete pecado pida perdón, pida una bendición y pedir perdón, bienvenido sea. Aquí están abiertas, las puertas de la iglesia están abiertas siempre, pase y será recibido y puede confesarse y todo lo que usted quiera. Pero que entre por el pasillo de la iglesia de la mano con una persona de su mismo sexo, a que el sacerdote los bendiga para que mantengan el pecado, alimentando el pecado, y más encima con el cuerpo de Cristo metido entre medio. Eso es absurdo, es una blasfemia, eso es terrible. Es martirizar a Cristo, es flagelar a Cristo, darle latigazos a Cristo. Pero si uno de esos mismos dos que habían entrado, o entra cada uno por separado y dice: Señor, me arrepiento, renuncio al malo, renuncio al pecado, he sido pecador toda mi vida y ya no quiero serlo más y quiero entrar en tu camino, bienvenido sea. ¿Notan la diferencia? Síntesis. Solo hay dos fuentes de revelación, porque revelación va unido con evangelio. No puede haber otra fuente de revelación, porque significaría que podría haber otra fuente de evangelio y empezar a salir un nuevo evangelio. Y eso no se puede hacer. Es una ofensa directa contra Cristo y Dios y la Santísima Trinidad y nuestra Madrecita y la comunión de los santos. La revelación baja por la Santa Biblia y la Santa Tradición juntas, y siempre van en línea recta, porque como decía, he dicho muchas veces, como decía San Juan Bautista, enderezad el camino a nuestro Señor, y el camino tiene que ser recto para que la ruta que haga la iglesia peregrina, iglesia militante marchante, llegue de su principio a su fin, cumpliendo su misión, salvando almas, llegue
a su destino, que es la segunda venida. Porque si se desvían en el camino van a terminar por allá, por el monte, en cualquier lugar, y no van a ver a Cristo cuando venga. Hay que seguir la sana doctrina de la santa tradición en línea recta, viajar en línea recta, enderezar el camino a nuestro Señor. Si no viajamos en línea recta, nos vamos a perder. La santa tradición nos da el mapa, y el mapa dice viaje en línea recta, porque tiene que estar todo en concordancia con la santa tradición y el evangelio. Revelación, evangelio, santa tradición, tiene que estar todo ordenadito. Y así va a poder llegar con el mapa de la sana doctrina hasta nuestro destino, que es la segunda venida de nuestro Señor. Así es que, como les decía en síntesis, fuentes de revelación son dos: la Santa Biblia, donde está también nuestro Señor Jesucristo, toda su vida, básicamente sus principios fundamentales, y la Santa Tradición, que es lo que ha permitido completar el Paráclito, que va unido, que son como partes de la Biblia en el fondo, por decirlo de una forma que es didáctica, que se entienda. Es como que el Paráclito ha ido permitiendo que se complete lo que es lo mismo en el fondo: Biblia, tradición. Santa Biblia, Santa Tradición. Ahí está la fuente de la revelación. Y el evangelio, y el magisterio difunde el evangelio. El magisterio difunde el evangelio. El trabajo de los obispos, de los cardenales, de los sacerdotes, de ahí todo, es evangelizar. ¿Por qué se crea un catequismo? ¿Por qué se hace catequismo? ¿Por qué se crea todo lo que hace la Santa Iglesia? Para poder difundirla. ¿Difundir qué? La verdad que Cristo es. Difundir la revelación. La revelación, que es un evangelio, un solo evangelio. No hay un nuevo evangelio, no se pueden inventar cosas. Se puede, por inspiración del Espíritu Santo, cuando está alineado con la Santa Tradición y la Santa Biblia, decir, en otras palabras, lo mismo que ya estaba contenido desde el principio. Y así, como le decía, nacieron las catedrales, la música, el arte y todas las bellezas que nuestro Señor nos ha regalado como testimonio de su amor por nosotros. Así que eso, hermanitos, un fuerte abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.